El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. El ahorrador español tiene el corazón bastante calmado, va a ritmo lento, es muy conservador por naturaleza y en todas las carteras, aunque sean carteras de perfil arriesgado, de perfil audaz, siempre tiene que haber un huequecito para los productos más conservadores y ahí ocupan un lugar importante los bonos de gobiernos. Hoy nos acercamos a este activo y les presentamos estrategias de inversión con General Investments y con Juan Pita de Veiga. Juan, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues muy bien, empezando el año, un poco turbulento, ¿no? Trump, Estados Unidos, cómo va a afectar a Europa también. Entonces, bueno, viéndolas venir de momento y atentos a los bancos centrales, claro. Ahora que dices movidito, justo ayer estuve en una presentación que hablaban de cómo va el mundo para este año 2025 y todo positivo, porque el mundo crece, porque la inflación está controlada, los tipos de interés están en ciclo bajista, pero decían, ojo que uno de los riesgos está en que el bono americano siga escalando posiciones, el T-bond, y llega al 5 o incluso supere el 5%. Sí que hemos empezado con bastante volatilidad en bonos. Sí, y todo viene un poco por las políticas de Donald Trump. Al final tenemos o al menos la Reserva Federal tiene la incertidumbre de qué va a pasar si Donald Trump lleva a cabo a rajatabla su programa electoral, ¿no? Y la repercusión que puede tener eso en la inflación y, por tanto, que podamos ver esos treasuries americanos cotizando más alto o al 5%, ¿no? Y esa parada un poco de ayer de la Reserva Federal nos indica que quieren ver cómo se aplican las políticas, ¿no? Porque pues esas políticas de control de la inmigración, esas políticas probablemente arancelarias, cómo afecta eso ya no solo a la economía local en Estados Unidos, sino al resto de países, pues es el principal riesgo, y que esa inflación que parecía controlada, que parecía en claro descenso, se pueda disparar. Uh-huh. Por un lado está Estados Unidos, pero por otra parte Banco Central Europeo, que hoy mismo tiene su primera reunión del año. Ahí va a ir más deprisa que Lagarde. Nosotros esperamos que sí. Nosotros esperamos que pueda bajar otros 25 puntos básicos y al menos durante las próximas reuniones continúen haciendo lo mismo. Al final la tendencia es diferente en Europa, porque estamos viendo una inflación que va claramente a la baja, y sí que esperamos que los tipos de interés pues durante el año 2025 puedan acabar en el entorno del 1,75, el 2%, siempre y cuando pues no sucedan eventos geopolíticos que puedan hacer disparar los precios de la energía y por tanto repercuta en la inflación, y siempre que esas políticas arancelarias pues sean controladas, ¿no? Ahora mismo el escenario que maneja el Banco Central Europeo es depender de los datos, y en ese sentido la inflación parece controlada, parece en descenso, y por lo tanto esperamos bajadas de tipos en Europa. Con este escenario, ¿vosotros creéis que hay oportunidad en los bonos de gobierno? Nosotros creemos que hay una muy buena oportunidad en bonos de gobierno. Primero, en cuanto a asignación de activos, hemos visto que el año pasado y el 23, en estos escenarios de subidas de tipos de interés, todos esos inversores han vuelto a la renta fija de forma masiva, y quizás, aunque muchos lo han hecho también a través de bonos de gobierno, se han centrado en la parte más de crédito, ¿no? En lo que llaman compañías investment grade, porque al final esa prima adicional que te paga el crédito o las compañías versus los gobiernos, pues compensaba. ¿Qué ocurre? Que ahora esas primas, esos diferenciales de crédito están en mínimos, ¿no? Y por lo tanto, una asignación de activa a gobiernos que también pueda beneficiarse de esas bajadas de tipos de interés, y que en un momento de volatilidad también y de dudas en el mercado, pues también te pueda servir como protección, y que en esos momentos de aversión al riesgo también los bonos de gobierno lo suelen hacer mejor. Creemos que ese conjunto de factores, ¿no? Esa coctelera, hace que en gobiernos ahora rentabilidad-riesgo ofrezca una muy buena oportunidad. Cuando hablamos de gobiernos, ¿mejor oportunidad Estados Unidos o Europa? Nosotros estamos hablando de Europa. Además, desde General Investments, lo que somos especialistas y lo que gestionamos es los bonos gubernamentales europeos. Pero como decía al principio, en Estados Unidos hay más dudas de que esos treasuries y esa inflación se pueda ir para arriba, entonces esas bajadas de tipos lleguen más tarde. En Europa, en cambio, creemos que el camino es más claro, más previsible, y por lo tanto una mejor oportunidad. Claro, aunque entiendo que habrá que estar muy pendiente de cómo van los bonos alemanes o los bonos franceses, que ahí la parte política puede hacer tensionar un poquito la curva, ¿no? Sí, nosotros
desde General Investments lo llevamos haciendo desde el año 2002. Gestionamos una gama de estrategias que cubren todos los tramos de la curva y tenemos que poner especial atención a eso. Por ejemplo, ahora mismo con el bono alemán cotizando por encima del 2,5, para nosotros es una gran oportunidad para entrar y de sobreponderar duraciones en las carteras. En el caso de Francia lo vemos con algo más de cuidado, en el sentido de que, bueno, ya sabemos lo que está sucediendo en Francia, tienen un déficit pues superior al 6% tanto el año pasado como probablemente inestabilidad política, las agencias de rating revisando también la calidad crediticia de Francia, entonces ahí estamos siendo más cuidadosos quizás que el índice de referencia y estamos buscando otras oportunidades también en otros gobiernos europeos. Claro, por ejemplo en periféricos, Italia, España o no. Italia, España, Grecia, Portugal, nosotros estamos positivos ahí. Lo que solemos hacer es gestionar de una forma activa, es decir, para Italia, en este caso nosotros esperamos que mientras el spread se mantenga por encima de los 100 puntos básicos es una gran oportunidad porque las políticas fiscales del gobierno están funcionando, porque el déficit está controlado. Nos pasa un poco lo mismo en España, nos parece que está pagando también muy bien. Es curioso porque España está pagando una prima de riesgo ahora mismo inferior a la de Francia, ¿no? Pero son cosas que están pasando, pero es que la realidad es que España está siendo uno de los motores de crecimiento en la Unión Europea. Se pueden llegar a aplicar políticas fiscales algo más expansivas y por lo tanto rentabilidad, riesgo, España, Italia, Grecia incluso nos están pareciendo oportunidades interesantes o en relativo mejores que las que podemos encontrar en el caso de Francia que comentabas antes. Si me tuvieras que dar 3 elementos básicos, clave, que estén en el ADN de General Investment, en esa gama de estrategias enfocadas a renta fija, ¿con qué te quedarías? Yo diría gestión activa como titular y luego gestión activa de la duración, pues como decíamos antes, boom, por encima del 2,50 consideramos que es una buena oportunidad para sobreponderar las duraciones. Luego esas apuestas de valor relativo, nos gusta más Italia, nos gusta más España que Francia, pues sobreponderamos respecto al índice e infraponderamos Francia. Y luego esa selección de países y luego el posicionamiento en curva, que es muy importante, ¿no? Hemos visto el año pasado que una de las grandes apuestas de nuestras estrategias era ese steepening, ¿no? Esa vuelta al empinamiento de la curva, pues creemos que esa tendencia puede continuar, pero esas apuestas también de posicionarnos en la curva, pues en unos vencimientos u en otros, también forman parte del ADN de General y, como decía, en gestión, en definitiva, es gestión activa, controlar los spreads, estar atentos, y eso nos ha permitido desde el año 2002 generar un alfa respecto a los índices de referencia muy consistente. O sea, tenéis al equipo de gestores muy entretenidos, ¿no? Porque el mercado está dando mucho juego ahora. Se lo pasan bien y desde luego están muy atentos. Además, lo que digo, son muy transparentes. Pues en estos niveles les gusta una cosa, en otros niveles no nos deja de gustar, entonces son interesantes. No sé si nos queda algo. Yo creo que hemos desgranado prácticamente todo el continente y todas las curvas. Sí, incluso los 2 continentes. ¿No? con poco tiempo ha bastado. Sí. Bueno, o sea, dicen que la verdad la renta fija puede ser algo pues más aburrida que lo que es la renta variable, pero o sea, las posibilidades son enormes y renta fija hay prácticamente en todas las carteras de todos los clientes. Sí, bueno, primero porque está en la cabeza de todos, pero luego, y esto ya es más pues comentarios que otra cosa, pero es verdad que la renta fija, pese a que es más aburrida, entre comillas, porque son volatilidades más bajas y rendimientos más bajos a priori, es mucho más compleja y tienes muchas variables que mirar y entonces es un mundo, desde luego, interesante. Sí, apasionante. Pues Juan Pita de Veiga, desde General Investments, un auténtico placer. Muchísimas gracias. Cuídate y nos vemos pronto. Un abrazo. Gracias. Adiós.